así que está ya el sorteo confirmado. Enseguida habla René Gobi, te lo confirmo más todavía. Gonzalo Brac, saludo de la hermana y de Mario. Dice, ¿cómo tenemos que hacer los que elegimos el Banco Nación? Sin CBU, que no nos llega el código para cobrar los 10.000. Qué tema ese, ¿no? Hablé hoy con el correo por la tarjeta alimentar que no le ha llegado a mucha gente. Me dijo Rolando Ferrari que no llegó ninguna tarjeta alimentar todavía al correo, por ende no van a distribuir. Así que a esperar. Hay 10.000 pesos más que van a cobrar con la asignación universal por hijo. Otra vez, otro 10.000, atención, van a cobrar. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en este Día Mundial del Asma. Día Mundial del Asma, y nosotros, bueno, tenemos esta posibilidad de entrevistar a alguien que verdaderamente tiene una pasión por esta enfermedad. Estamos hablando de Cecilia Daniela Cohen. Cecilia Daniela Cohen, que tiene mucho de experiencia, hace neumonología en el Hospital de Reconquista y en la parte privada. Es pediatra y especialista en neumonología infantil, es secretaria general de la Asociación de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Reconquista y está con nosotros aquí en esta doble media hora. Daniela, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, aquí ya ves, esperando escucharte en este día tan especial para muchísimos argentinos. Estamos hablando de 900.000 argentinos que sufren de esta enfermedad respiratoria. En realidad, en el mundo se calcula 235.000 millones de personas afectadas por asma y en la Argentina se calcula entre un 6 y un 12%, así que calculamos que entre 2 y 3 millones de argentinos padecen asma. Así que es muy importante. Daniela, ¿qué es el asma? ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria y se caracteriza porque los pacientes tienen silbidos en el pecho, falta de aire, no pueden dormir porque les cuesta respirar, tienen tos constante, tienen dificultad para realizar actividad física, sienten opresión torácica y eso es lo que hace que ellos no tengan una buena calidad de vida, que terminen internados e inclusive el asma puede llevar a la muerte. Por eso este año el Día Mundial del Asma toma como lema basta ya de morir por asma. Daniela, pregunto, ¿no? ¿Cómo se detecta? Porque esto es a los pocos meses de vida, ¿se puede detectar la enfermedad respiratoria? Exactamente, en realidad la idea de celebrar este Día Mundial del Asma es para enseñar y educar a la población a tomar conciencia sobre la enfermedad y a poder detectar si tiene síntomas o no de la enfermedad para poder diagnosticarla. El diagnóstico del asma es clínico, puramente clínico. ¿Qué quiere decir eso? Con un buen interrogatorio, preguntándole al paciente qué síntomas tiene y un buen examen clínico, nosotros podemos hacer el diagnóstico de asma. Los asmáticos, el punto principal, el síntoma clave son las sibilancias o el famoso broncoespasmo que uno siente, digamos, ¿sí? Cuando uno tiene episodios reiterados de broncoespasmo, se obstruye la vía aérea, mejora, se obstruye la vía aérea, mejora, ese paciente es un paciente que habría que evaluar si tendría o no diagnóstico de asma. Esto es muy importante porque... Sí, Daniela, ¿qué es lo que provoca el asma o la enfermedad respiratoria esta, crónica? El asma es una enfermedad genética hereditaria y es desencadenada por varios factores. Uno de los más importantes son los alergenos, ¿sí? Por ejemplo, el polen, los ácaros del polvo, los hongos, los aerosoles irritantes, el cambio climático, el humo del cigarrillo es fundamental. Son todos irritantes de la vía respiratoria que hacen que en una persona que ya tiene una predisposición genética tenga inflamación bronquial y le dé los síntomas de asma. ¿Hay tratamientos? Sí, esa justamente es la idea, como en el mundo hay muchos pacientes con asma y alrededor de 300.000 personas mueren por año por asma.
Como para que se den una idea, de coronavirus han fallecido 250.000 en el mundo hasta ahora. En cambio, por asma tenemos 300.000 muertes anuales en el mundo. Es una cantidad, muchas personas la padecen. No tenemos la cura para el asma, pero sí tenemos tratamientos que hacen mejorar la calidad de vida del paciente. El paciente mejora su calidad de vida, no se interna, evita que tenga crisis severas. El tema es que son tratamientos crónicos y como la enfermedad está subdiagnosticada, quiere decir que muchos no tienen diagnóstico, no reciben los tratamientos adecuados y por eso los pacientes sufren los síntomas y las consecuencias que genera esta enfermedad, que es una enfermedad crónica. Es la enfermedad crónica más frecuente inclusive en la infancia. Más allá, después iremos al tratamiento médico, ¿no? Pero ¿qué puede hacer, recién decías, el acceso a la salud pública o a un buen tratamiento, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona con esta afección del asma desde su casa y en el día a día? ¿O qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer los padres para ayudar a ese chico o chica que ya sufre el asma? Exactamente, está buena la pregunta. Como todas las enfermedades respiratorias, es muy importante el ambiente en el que uno vive. Por eso se cree que para el 2050 estas enfermedades van a ser 2 o 3 veces más de lo que son hoy, por la contaminación ambiental. Lo que hay que hacer es tratar de ventilar la casa, lo que se está viendo ahora con el tema del coronavirus, ventilar la casa, no fumar, tratar de que el niño haga deportes, tratar de que tenga una dieta sana, que tenga una vida saludable, eso desde el punto de vista ambiental. Y cuando uno encuentra el alergeno, por ejemplo, si uno sabe que el aerosol que tira o los peluches que tiene el chico en la casa, cuando se acerca le da estornudos o le da tos, sacar esos desencadenantes para que se enferme menos. Y también consultar. En la actualidad, la verdad es que tanto los pediatras como los médicos clínicos y los generalistas tienen la formación como para captar los síntomas de asma. En la salud pública es lo que más vemos, ¿sí? Pacientes con crisis asmáticas, pacientes que ingresan a la internación por cuadros severos, y la mayoría tiene la capacidad de detectarlo. Por eso estaría bueno que las personas que padecen esto consulten. Y si hay un especialista, mucho mejor, ¿sí? Porque por ahí el especialista, el neumonólogo, tanto de adultos como de niños, tiene otra mirada respecto a esta patología que no tienen todas las personas, digamos. Coronavirus, y en este tiempo, ¿cuál es el tratamiento, cuáles son las indicaciones para una persona que tiene esta deficiencia respiratoria? Sí, la verdad es que es muy importante también la pregunta, porque el paciente asmático es un paciente que está dentro de los factores de riesgo para que cuando tenga una infección por coronavirus se complique el cuadro respiratorio. Por eso es muy importante que los pacientes asmáticos no dejen su tratamiento en esta época, que no dejen que refuercen los tratamientos, el que no lo tiene que consulte para iniciarlo, porque tienen factores de riesgo para que sea más compleja una infección, ¿sí? En realidad, el asmático en sí, si se engripa un asmático, no es lo mismo que se engripe un no asmático. ¿Por qué? Porque ese virus, al afectar la vía respiratoria, sumado a que el paciente ya tiene un problema de base, hace que la situación sea más compleja o un poco más grave de lo habitual. Por eso se recomienda no suspender los tratamientos, reforzar los tratamientos, tratar de no usar nebulizaciones, porque si uno usa nebulizador lo que hace es, si está infectado, desparramar más partículas al aire. Se recomienda todo lo que es PAF o aerocámaras para hacerse los tratamientos. En caso de enfermarse, acudir a la guardia con su propia aerocámara, con su propio aerosol, ¿sí? Y en el caso de no tener tratamiento, consultar para ver si se le puede iniciar algún tratamiento. Sí, señor. Perdón, sí, señora. Sí, señorita. Saludo a la doctora de parte de Ángeles Agostini, que es una paciente tuya, también de Evangelina, excelente profesional y bellísima persona, de parte de Gino y Evangelina, para vos. Son todos mis pacientes esos ya me padecieron, ya andan bien, ya me padecieron, ya están a salvo ahora. Cuando decís, ¿se puede
Curar no el asma, pero No, sí no. hacerla llevadera. Exactamente. El asma no tiene cura, por eso es muy importante que la gente entienda que si el paciente, su hijo, su familiar, tiene síntomas de broncoespasmos, eso es otra cosa importante que hoy me preguntaban en la radio. El broncoespasmo es el síntoma del asma, ¿sí? Cuando yo tengo muchos broncoespasmos, puedo diagnosticar asma. No es que el broncoespasmo es un diagnóstico y el asma otro, sino que el broncoespasmo es el síntoma principal. Cuando una persona tiene esto, la mayoría van a ver que tiene 1 año, 2 años, 3 años, varios años de síntomas. Esto ya nos da la pauta de pensar de que no tiene cura, porque si no, le daríamos un tratamiento y esa persona automáticamente no debería de tener más broncoespasmos. Pero sí tenemos tratamientos que le llamamos preventivos. Como esto es una enfermedad genética inflamatoria, la vía aérea de esa persona se inflama ante determinadas situaciones que en la de otra que no tenga esto no le pasa nada. Por ejemplo, a veces uno va a cambiar el clima y las personas que tienen este problema ya lo saben antes, ya empiezan a toser antes, empiezan a tener tos antes, empiezan a tener agüita en la nariz, estornudos, a diferencia de una persona que no padece esto, no lo siente. Entonces, tenemos tratamientos para evitar que esa persona haga crisis complejas, que sean muy largas, que pueda dormir, que pueda jugar al fútbol, que pueda hacer una vida normal. De eso se trata este Día Mundial del Asma. Lograr concientizar para que las personas que padezcan esto hagan un buen tratamiento y puedan mejorar totalmente su calidad de vida. Y la verdad es que mejoran mucho, mucho los pacientes. El problema que tenemos en asma, como en rinitis alérgica y en la mayoría de las alergias, es la adherencia al tratamiento. La mayoría de los pacientes no los cumplen. Uno le dice, hacete todos los días un PAF, y el paciente hace 2 días sí, 1 día no, o 10 días sí y 25 no, o lo suspenden. Y ese es el gran problema que tenemos. Perfecto. La persona que tiene esta enfermedad respiratoria, sus hijos, sus nietos, ¿van a heredar esto? Generalmente es hereditario, ¿sí? No quiere decir, vamos a suponer que yo tengo asma, no quiere decir que mis hijos van a tener asma. Pueden que sí, como puede que no. Eso lo descubrimos después en el tiempo. Pero la gran mayoría de los casos, y el diagnóstico se hace porque algún antecesor ha tenido asma como síntoma, o pueden tener rinitis alérgica, o pueden tener dermatitis atópica, o enfermedad alérgica alimentaria. Cualquier enfermedad alérgica de alguno de los padres, el hijo puede heredarlo con diferentes síntomas. Por ejemplo, que la mamá tenga rinitis, el niño puede salir con asma, pero no quiere decir que sí o sí sus hijos van a tener este problema. Doctora, pregunto, el deporte para las personas con esta deficiencia respiratoria, ¿es bueno? ¿No tienen que hacer deporte? ¿Tienen que hacer deporte hasta que no le dé más el pulmón? ¿Usted recomienda? Es recomendable hacer actividad física, es mucho más recomendable hacer actividad física que el sedentarismo. ¿Qué es lo que le sucede a la mayoría de las personas, digamos? Yo, por ejemplo, acá en la consulta, vienen y me plantean, doctora, yo no lo dejo hacer nada a mi hijo, no lo dejo jugar al fútbol, no lo dejo correr, no lo dejo andar en bici, no lo dejo jugar, porque corre y tose y se agita. Correcto. La verdad es que es lógico lo que hacen los padres, pero es al revés lo que tenemos que hacer. Tenemos que tratarlo al paciente para que sí pueda correr, jugar, saltar, porque la verdad es que los pacientes bien tratados pueden hacer actividad física. De hecho, David Beckham, no sé si lo conoce, jugador de fútbol, David Beckham es asmático y fue uno de los mejores jugadores de fútbol, no sé si de Alemania, de Inglaterra, estuvo en un mundial. De Inglaterra. De Inglaterra, ahí está, excelente jugador.
uno lo trata y el chico puede hacer cualquier tipo de actividad física. Lo ideal es... Le pregunto, el deporte recomendable, más completo para las personas con esta deficiencia respiratoria, ¿es la natación? Bueno, esa pregunta está muy buena porque ahí hay un mito. La mayoría de las personas creen que porque van a natación van a mejorar el asma y eso no es así. La natación lo que tiene es que es un deporte muy completo, trabaja la respiración, musculatura del brazo, piernas, tórax, todo el cuerpo prácticamente trabaja en ese deporte. Pero hacer natación no significa que el paciente va a mejorar sus síntomas de asma, ¿sí? Cualquier deporte puede hacer el paciente y cualquier deporte es bueno. Lo que nosotros recomendamos a los padres es que sea un deporte que le guste al chico, que le guste al paciente, porque lo libera mentalmente, lo recrea y eso hace que mejore muchísimo sus síntomas. El hecho de ir a la pileta y mejore el asma, eso es un mito, pero se los manda a los pacientes más complejos, muchas veces a la pileta de manera recreativa porque no tienen tanto gasto. Por ejemplo, en obesos, el deporte que iniciamos es la natación, pero porque juegan en el agua, se sienten más livianos y entonces podemos empezar a hacer alguna actividad física sin que tenga mucho gasto energético. Bárbaro. La última, porque sé que se nos va el tiempo también. La anteúltima, porque la última es dónde atiende, tendrá que decir, porque hay mucha gente preguntando. Los disparadores emotivos o emocionales, ¿cómo manejarlos? Sí, son fundamentales. En asma tenemos 3 patas principales. Una es la genética de cada uno. No todos los pacientes se comportan igual con asma, ¿sí? No todos iguales, y esa es la parte genética. El otro factor que tenemos en asma es el ambiente. Contaminantes, humo del cigarrillo, las estaciones, los cambios climáticos. Y la tercer pata es las emociones, ¿sí? Acá es muy importante entender, muchas personas dicen, no, está atacado y es psicológico el ataque que tiene. No, eso está mal. El paciente asmático, cuando tiene una situación de estrés, una emoción, la que sea positiva o negativa, libera ciertas hormonas que hacen que se le inflame la vía respiratoria y tiene una verdadera crisis asmática. Es muy importante lo emocional. Por ejemplo, un niño que, sufre mucho maltrato en su casa, que eso es muy común de ver en la actualidad y es gravísimo, contiene muchas sus emociones, libera ciertas hormonas, eso hace que se inflame la vía respiratoria y hacen crisis severísimas. Y eso es importante tratarlo y detectarlo. Hay chicos que cumplen los tratamientos, se portan súper bien, nadie fuma en la casa, pero no mejoran. Uno tiene que pensar que algo le está pasando a ese paciente, muchas veces en la escuela, con el tema del bullying, lo cargan, lo molesta, eso lo estresa al chico y hace que tenga una crisis asmática y puede llegar a ser severa. No es que es psicológico y se hace, sino que las emociones hacen que uno tenga crisis asmática y es re importante detectarlas. Doctora, la última, la vacuna de la gripe, ¿recomienda que se la apliquen los asmáticos? La vacuna de la gripe está indicada en los pacientes con asma moderada y severa porque son pacientes de riesgo. ¿Qué significa eso? Una persona asmática que se contrae un síndrome gripal, una gripe, un virus de gripe, su patología respiratoria hace que sea más complicado los síntomas. Por eso los pacientes asmáticos deben colocarse la vacuna antigripal. Hay que chequear el carné de vacuna y mirar que tengan la antineumocóxica, que es la de la neumonía, y son los que más tienen que cuidarse por el tema del coronavirus, para tratar de no contagiarse, para que no sea compleja su infección. Doctora, ¿dónde atiende? Preguntan aquí. Yo atiendo en Ledesma 875, el teléfono es 433-123 y también en el Hospital Central de Reconquista,
En el hospital los turnos ahora se empezaron a reanudar porque estábamos todos suspendidos por el tema de la emergencia sanitaria, así que ya empezamos a retomar turnos y ya los estamos dando para los pacientes que necesiten. Bárbaro, repito el número, 433-123, en Ledesma 875 y en el Hospital Reconquista. Exactamente, exactamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Felicitaciones por esa pasión que le imprime a esa investigación permanente y a la actualización de los tratamientos con esta enfermedad que, repetimos, más de 250 millones en el mundo, más de, bueno, la doctora dice más de 2 millones en la República Argentina, y que produce más muerte que todo el coronavirus hasta ahora en el mundo. Estamos hablando de 300 millones, ¿no? 300 millones. Bueno, doctora, agradecerle toda esta información y que siga apasionadamente investigando en favor de los muchos enfermos que tenemos aquí en el norte de Santa Fe. Que ojalá vayan a verla, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme a través de este medio enseñar a la gente y poder educar y que cada uno se pueda dar cuenta si tiene o no síntomas para ser diagnosticado y tratado, y ojalá sirva para mejorarle la calidad de vida a un montón de personas, y esa es la idea de todo esto. Muchísimas gracias por dejarme participar en su programa. Por favor, un beso grande, Daniela, la doctora Cecilia Daniela Cohen, que es la responsable de la asociación pediátrica aquí en el norte de Santa Fe y además neumonóloga, especialista y pediatra y médico, y te puede dar una mano grande si es que estás sufriendo alguna enfermedad respiratoria. 520-910, 520-910. Y después que era el teléfono de la doctora Cecilia, nosotros tenemos aquí, para que vayas o consulte y saque un turno. La entradita del bingo ese día sortea el próximo